Nos toca hablar en este video de un concepto muy importante que es el de upcasting o generalización, que nos va a permitir justamente tener objetos de determinado tipo, pero tratarlos como si fueran de otro para justamente tener algunas ventajas. Vayamos a ver. Vamos a comenzar este video rompiendo algunos esquemas que ya tenemos medio predefinidos en este paradigma orientado a objetos. Vamos a venir aquí a este método main y vamos a pegar ahora mismo, para no ser muy largo el video, estas tres sentencias que lo único que están haciendo es generar objetos, pero lo que quiero que notemos es que, por ejemplo, este objeto de tipo vehículo lo estamos asignando, su referencia, claro, a esta variable declarada también de tipo vehículo. Y este auto, por ejemplo, su referencia se está asignando a esta variable también declarada como auto. Y ni que hablar que este objeto de tipo moto, su referencia, también está siendo asignada a una variable de tipo moto. Bien, hasta acá entonces ninguna novedad. La novedad va a ser, por ejemplo, que yo podría copiar esta línea e intentar hacer un auto 2 que sea idéntico al anterior, que tenga la misma marca, el mismo modelo. Eso no interesa, no es relevante. Lo importante ahora es que notemos lo que voy a hacer aquí con esta variable. Esta variable que va a alojar esa referencia a un auto, en lugar de ser declarada de tipo auto, va a ser declarada de tipo vehículo. Y esto no nos va a dar ningún tipo de error, como si nos pudiera haber dado error, por ejemplo, declararla como moto, porque claro, un auto no es una moto, o un string, claro, porque un string no es un auto, nada que ver. Pero sí hay una estrecha relación entre el tipo de dato auto y el tipo de dato vehículo. Entonces, ¿por qué esto funcionó? ¿Por qué yo puedo tomar entonces un objeto de tipo auto generado en el momento, que me llegue por parámetro, etcétera, etcétera, y asignarlo a una variable de tipo vehículo? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que nosotros lo que estamos haciendo es un proceso denominado generalización. Vamos a ahondar en él enseguida. Lo que está pasando aquí es que nosotros estamos tomando a este auto recién generado y lo estamos tratando de ver como si fuera un vehículo y por ende trabajarlo de tal manera. Veamos, lo que está haciendo en este caso Java es implícitamente hacer una especie de casting o promoción de tipos. Esto quizá te suene al haber trabajado con enteros y doubles, por ejemplo, pero bueno, el casting se da también en este caso cuando vemos herencia, porque lo que está sucediendo acá es que nosotros estamos queriendo tomar este auto y verlo como si fuera un vehículo de esta manera. Entonces, este casting, que lo estoy haciendo yo ahora explícito, ni siquiera haría falta ponerlo como lo estoy poniendo yo ahora, porque lo hace Java automáticamente. Es decir, lo puedo borrar y es lo mismo. También puede ocurrir que yo tenga una variable vehículo llamada, por ejemplo, A3, no importa el nombre, lo que importa es el tipo, y que guarde, por ejemplo, lo que está contenido en la variable A, para que veamos que este tema de upcasting o generalización no solamente puede darse cuando estamos creando nuevos objetos, sino también con objetos que ya fueron creados, es decir, una variable que ya aloja una identidad de un objeto, queremos a esta identidad, que es una variable que guarda un objeto de tipo auto, tratarla ahora como si fuera un vehículo. Vuelvo a repetir que este casting lo hace Java implícitamente, yo ahora lo estoy haciendo explícito. ¿Y qué provoca esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando? En este momento pareciera que nada, pero claro, esto tiene sus consecuencias. De la misma forma que yo puedo ver que todo auto es un vehículo, entonces todo auto puede ser tratado como un vehículo, recordemos también que todos los objetos en Java, digamos que extienden de la clase Object de forma directa o indirecta. Entonces, hasta yo podría ir al extremo ahora de generalizar en demasía y, por ejemplo, generar esta variable Object llamada X y guardar allí lo que sea. Puedo guardar, por ejemplo, una simple cadena de texto, porque una cadena, un string, es un object. Puedo guardar entonces un vehículo, por ejemplo, el que está en la variable b. Puedo guardar una moto, la que está en la variable m. Puedo guardar lo que sea, porque todo es un object en Java. Ahora bien, poner todas las variables o todos los parámetros de tipo object tiene sus consecuencias. Pero antes de ver esas consecuencias, vayamos a ver qué ventajas tiene esto, porque hasta aquí parece todo demasiado forzado, porque claro, lo estamos haciendo manualmente, estamos haciendo asignaciones en el main, no tiene mucho sentido. Vamos a ver un caso que ya hemos analizado antes, pero conviene rever ahora, de qué nos permite tener la generalización como ventaja. Vayamos. Vamos a llevar a cabo el ejemplo que vimos en aquel primer video introductorio de herencia, donde estaba la clase concesionaria, que tenía un listado, en este caso, de autos y motos. Es decir, ahora en este momento estamos viendo el código de concesionaria sin estar aplicando el concepto de upcasting. Es decir, podemos tener una concesionaria que venda autos y motos, pero lamentablemente hasta ahora, sin saber upcasting, lo único que tendríamos que poder hacer es tener dos listas por separado, una de autos, una de motos,
y entonces tener que hacer todo por duplicado porque sencillamente en el constructor hay que instanciar ambas listas y por ejemplo algo tan simple como agregar cualquier tipo de vehículo a la concesionaria implica tener esos métodos por duplicados. Ni que hablar si tuviéramos que realizar estadísticas, saber cuántos vehículos se vendieron o simplemente mostrar un listado de todos los vehículos de la concesionaria, te imaginarás que tenemos que hacer recorridas por dos listas y ni hablar si el día de mañana esta concesionaria amplía su abanico de posibilidades y también vende, no sé, cuatriciclos o camionetas, lo que sea, ¿verdad? Camiones también. Entonces todo eso ya empezamos a ver que implicaría de empezar a tener 3, 4, 5, digamos, métodos o listas que son muy idénticas a todo lo demás, excepto por el tipo de dato. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros la generalización? Refactorear un poco esto y decir que en lugar de tener, en este caso, dos listas, o 3 o 4 o 5, una para cada tipo de dato, vamos a aprovechar la herencia justamente porque un auto es un vehículo y una moto también es un vehículo, es decir, magia no hay, hemos hecho uso de la herencia para esto, sin herencia no podemos tener upcasting, entonces vamos a poner una sola lista, la vamos a llamar vehículos de una forma más genérica, que no nos hable nada del tipo de dato, e inclusive el tipo de dato de la array list ya va a dejar de ser alguno específico, va ahora a ser vehículo. Podemos entonces borrarla de motos. No se preocupen que enseguida vamos a tener motos. Entonces esto va a quedar ahora de una sola línea porque tenemos ahora que instanciar una sola lista llamada vehículos. Y en lugar de entonces de tener dos métodos, uno que permite agregar un auto y otro que permite agregar una moto, vamos a tener todo en uno solo que se llame de forma más, entonces, genérica o más, digamos, eh, por decirlo así, upcasting significa generalización, o sea, más general. Agregar vehículo nos da la idea de que se puede agregar cualquier tipo de vehículo, auto, moto, camión, camioneta, etc. Entonces aquí, en lugar de recibir un auto, vamos a recibir un vehículo. Fíjense que estoy generalizando todo donde decía autos, motos, etcétera, va a decir ahora vehículos. Quedando el código de esta forma, si lo comparamos con la versión anterior, vemos que realmente hemos bajado casi a la mitad de la línea de código y ni hablar si hubiese habido más tipos de datos como dijimos, camiones, cuatriciclos, etcétera. Bien, vayamos a demostrar que esto funciona. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la clase concesionaria, voy a venir aquí a la clase principal y fíjense que en la clase principal yo ya tenía un código que nos permitía instanciar, claro, una concesionaria como objeto, que su lista de vehículos en este caso empiece vacía, y en lugar de usar el método agregar auto o agregar motos según el tipo que estemos agregando, fíjense que voy a hacer uso de el único método posible que se llama agregar vehículo, de esta forma. Al usar este método agregar vehículo, nosotros ahora no tenemos que preocuparnos por saber cómo se llamaba el método que me permitía agregar un auto, una moto, una camioneta, un camión, etcétera, sino que siempre utilizo el mismo, porque gracias a la herencia, después es muy fácil hacer que esto se adapte, porque si aparece la clase cuatriciclo y decimos cuatriciclo extiende a vehículo, no va a haber que cambiar seguramente nada en la clase concesionaria, porque estaba previsto que ese cuatriciclo también sea un vehículo. A diferencia de antes, que teníamos que agregar listas, agregar más métodos, etcétera. Ahí ya vamos viendo una ventaja. Entonces, para entender esto, veamos que estamos creando un auto en este momento de forma ad hoc ahí a lo que es el argumento de este método, y este auto en el momento está convirtiéndose, si se quiere, o está siendo visto por Java como si fuera un vehículo, para que de esta forma llegue como parámetro aquí y se guarde en este listado de vehículos. Así que en este momento no hay ningún problema, estamos teniendo en una sola lista tanto vehículos como motos, y también el día de mañana estamos dejando la posibilidad de que haya también a la par de ellos camionetas, camiones, lo que sea. Esto es una gran ventaja que tiene la generalización, porque justamente me permite no repetir tanto código en donde lo único que habría diferencia es en el tipo de dato, pero no así en lo que hace ese código, porque no es muy diferente agregar un auto a agregar una moto, es siempre el mismo código. Entonces el upcasting nos permite esto, además de dejar abierto el panorama a que si el día de mañana hubiese más subclases de vehículo en la clase concesionaria, por ahora no habría que hacer ningún tipo de cambio para poder albergar esos vehículos en la lista y agregarlos, como sí tendríamos que haber hecho en el caso anterior. Dijimos que generalizar tiene sus consecuencias y vayamos a verlo de esta forma. Vamos a tomar a este auto que estábamos agregando a la concesionaria y lo vamos a guardar en una variable de esta forma temporal llamada A. Perfecto. Ahí está. Entonces acá, para no tener dos objetos distintos, vamos a trabajar siempre con el mismo. Por eso acá refactoreo esto y mando el contenido de la variable A. Bien, vayamos a comprobar una cosa. Yo le puedo pedir, por ejemplo, a este auto que acelere.
también le puedo pedir a este auto el toString. Que claro, toString es un método que todos los objetos tienen por ser herederos de Object, ¿verdad? Y también le puedo pedir a este auto que prenda su aire acondicionado si es que lo tiene, ¿no? Claro, pero por ser auto podría tener capacidad de responder a ese mensaje. Ahora bien, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, genero una variable de tipo vehículo, llamada b corta, ahí como estamos viendo, y le guardo la misma referencia, es decir, el mismo auto, no es otro, créanme, es el mismo. Si vemos las referencias tanto de B como de A, estaríamos viendo el mismo objeto. Bien, entonces vayamos a intentar copiar estas líneas que hicimos recién, pero pidiéndoselas a través de la variable B, como vemos aquí. Bueno, vemos que el acelerar se va a hacer sin ningún problema, que el toString también, no habría ningún problema, pero me está dando un error el prender aire y me está diciendo que no somos capaces de acceder a ese prender aire porque la variable fue declarada como vehículo. Y ustedes con toda razón me van a decir, pero vos acabás de asignarle un auto a esa variable B, ahí lo estamos viendo, B es igual a A, quiere decir que adentro de esa variable vehículo realmente hay un auto, visto como vehículo, claro, pero es un auto. Entonces, ¿por qué no le podemos pedir que prenda el aire? Bueno, porque como en la vida misma, generalizar tiene estas consecuencias, que es perder justamente cosas que sean muy específicas de los tipos de datos. En este caso, los únicos capaces de prender aire son los autos, pero si los vemos como vehículos a la par de los otros, tenemos que generalizar y decir, bueno, ¿qué son capaces de hacer todos los vehículos? Una moto no es capaz de prender el aire porque no tiene aire. Un cuatriciclo tampoco. De la misma forma que sería un error asumir que todos los vehículos saben hacer la wheelie, pueden hacer la wheelie, porque seguramente un camión no puede hacer la wheelie. Ese sea un comportamiento propio de las motos. Entonces, al generalizar, estamos viendo que perdemos entonces la capacidad de pedir métodos que sean específicos de la clase anterior que la estábamos tratando, ¿no? De auto en este caso. Vayamos a verlo con más razón qué pasa dentro de la clase concesionaria. Nosotros estamos agregando vehículos a la concesionaria y estos están llegando justamente como vehículos. Aquí yo le pasé un auto, aquí yo le pasé una moto, pero del otro lado llegan como vehículos. Entonces, con más razón, si yo ahora quito de su vista la clase principal y les preguntara qué les está llegando aquí, qué tipo de objeto les está llegando, ustedes no estarían en condición, nadie estaría en condición de decirme qué objeto hay ahí, porque puede ser un vehículo genérico por ahora, hasta ver clases abstractas, puede ser un auto, puede ser una moto, o a futuro puede ser también un camión, un cuatriciclo, un helicóptero, un avión. Entonces es muy normal que a pesar de, bueno, de que esta variable se llame A, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Le vamos a poner B para que no sea confuso. Entonces a B yo le voy a poder pedir únicamente lo que sean capaces de hacer todos los vehículos, lo que esté declarado justamente en la clase vehículo, que es el acelerar, encender, frenar, get marca y todo aquello heredado de Object. Con más razón y haciendo más énfasis en esto, que hubiese pasado, por ejemplo, si yo a este parámetro lo declaraba como Object. En este caso, si lo declaraba como Object, primero que nada no voy a poder guardar un Object en una lista de vehículos, porque no todo vehículo, digamos, todo vehículo es un Object, pero no todo Object es un vehículo. Tengamos en cuenta que Object abre el abanico a que esto pueda ser un string, un scanner, un número, todo es un Object en Java y por eso no puede ser visto como un vehículo para guardarlo aquí. Esto está bien que nos dé un error y además fíjense que si yo le quiero pedir ahora a este parámetro, ¿no? Llamado B, declarado como Object, voy a perder todas las capacidades. Es decir, no le voy a poder pedir a un Object que acelere o que frene, porque eso sería asumir que eso es un vehículo, y sin embargo el lenguaje lo está viendo como un objeto genérico. Y los objetos genéricos lo único capaces de hacer son estos métodos que vemos aquí, que siempre estuvieron allí por herencia, ¿verdad? Entonces, generalizar tiene estas consecuencias, que ya veremos cómo poder, digamos, trabajar con ellas. Es decir, de la misma forma que yo puedo tomar un auto y tratarlo como un vehículo, también puedo tomar a un vehículo y tratarlo como auto siempre que este realmente sea un auto. Lo vamos a ver después. Esto se llama downcasting, lo contrario a lo que estamos viendo ahora. Pero lo importante ahora es ver no solo las consecuencias, claro, que tiene generalizar en demasía, porque si tratamos a todo como un object, perdemos prácticamente todas las propiedades de los objetos, excepto el toString y demás. ¿Sí? Pero ha tenido grandes ventajas, como en este caso evitar la repetición de código redundante por los tipos de datos y además abrir el espectro y el panorama a que el día de mañana podamos tener muchas más subclases y que esta concesionaria no tenga que recompilar su código para poder guardarlas. Para terminar, vayamos a ver que no se puede hacer lo contrario, por ahora, claro. Es decir, yo puedo tomar este vehículo B, guardarle A directamente, y eso es justamente generalizar, upcasting.
adentro de la variable b, tenemos la referencia hacia un auto que fue automáticamente, digamos, convertida a vehículo. Pero lo que no podemos hacer ahora es, por ejemplo, tomar a la variable a2, también declarada como auto, y asignarle b, porque ahora lo que me va a decir es que es incompatible. Un auto no puede ser, un vehículo no puede ser convertido a un auto. O sea que fue muy automático el hecho de que un auto se pueda convertir a vehículo, pero no así al revés. Un vehículo no se puede convertir tan fácilmente a un auto, salvo que nosotros lo hagamos explícito con un mecanismo llamado downcasting, lo contrario justamente a lo que estamos haciendo. Pero eso da para un próximo video. Por ahora quédate con las ventajas y también las consecuencias que tiene generalizar y usar upcasting. Si te resultó útil este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.